Estimados hermanos, creo que un elemento muy peculiar de San Juan Bosco es su espiritualidad. A pesar que él haya estudiado, y podríamos decir de una o de otra manera, haya asumido rasgos de la espiritualidad, especialmente de San Felipe Neri y de San Francisco de Sales, hay algo peculiar en Don Bosco. Es más, yo cuento una anécdota. Cuando estaba el proceso de canonización de Don Bosco, cuestionaban en qué momento oraba Don Bosco, si era un tipo muy activo. ¿En qué momento? Cuentan las memorias que apenas dormía 5 horas, porque pasaba muy ocupado, escribiendo, redactando cartas, escribiendo las memorias del oratorio. Entonces, ¿cómo una persona así va a ser muy espiritual? Ahora es posible conjuntar las principales características de vida espiritual según San Juan Bosco, antes de intentar situar su pensamiento en la historia de la espiritualidad católica. Don Bosco imaginaba esta vida, ¿cuál vida? La vida espiritual, como un camino de la felicidad, que con la mayor santidad posible lleva a la felicidad personal. El hombre se encuentra en él, comprometido con todas sus capacidades, naturales y sobrenaturales. Mientras va avanzando, si no se desvía de él, encuentra ya la alegría y la paz. Su marcha procede según las directrices de la Iglesia y en medio de un mundo poblado por Dios, Cristo, la Virgen María Inmaculada y Auxiliadora, los ángeles, los santos, el Papa y sus hermanos en la fe. Cristo y los santos son de modo particular imágenes de la perfección divina. Por eso Don Bosco va a tener una gran devoción a la Eucaristía, a los sacramentos, a Jesús sacramentado. Y para nuestra congregación salesiana tenemos patronos, como es el caso de San Francisco de Sales. Patronos como San José, que es el patrono universal de la Iglesia también. La Iglesia visible tiene una extrema importancia en esta espiritualidad, porque Don Bosco va a amar mucho a la Iglesia. Eran tiempos conflictivos. Por eso Don Bosco insiste en la devoción al Papa, el amor al Papa. Una palabra del Papa es un mandato para los salesianos. De ahí vendrá definitivamente ese tipo de espiritualidad, o como parte de la espiritualidad de Don Bosco. Dios habla hoy en ella. ¿Dónde habla Dios? A través de él, a través de la Iglesia. Y se nota una cierta tendencia a concentrarla en la persona del Papa. En su camino espiritual, el cristiano es guiado y sostenido por Dios. La palabra del Señor en la Iglesia le indica el fin que debe buscar, las verdades esenciales que debe creer y una moral que debe practicar. El sacramento de la penitencia levanta al que cae y el sacramento de la Eucaristía alimenta con el cuerpo de Cristo. Los dos grandes pilares de Don Bosco, ¿verdad? Los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen. Por eso yo los invito, si todos quieren ganar indulgencia, ¿verdad?, plenaria en esta fiesta de Don Bosco, uno de los aspectos para ganar la indulgencia es realizar una buena confesión, es participar de la novena, es comulgar, es realizar alguna obra de caridad, y entonces ganaremos indulgencia. Los sacramentos son la columna de la vida religiosa, y entiéndase por vida religiosa no solo la vida de las hermanas religiosas, de los sacerdotes, de los obispos, sino que de todos los bautizados. Ese es un hecho fundamental. Esta encuentra también apoyo en los ejemplos y en las prácticas piadosas, que deben ser en lo posible sencillas y accesibles todas. Recuerdo aquella famosa anécdota que Domingo Sabio quería ser santo y le dice a Don Bosco que le ayude a ser santo, pero el pobre Domingo Sabio
propio de la época rigorista, de la época de Don Bosco. Para buscar la santidad andaba buscando ponerle piedras a los zapatos, amarrarse con un cinturón fuerte que le incomodara la cintura, a que se sintiera mal. Y Don Bosco le dice, no, la santidad no se va a lograr así. La santidad se va a lograr con el cumplimiento del deber de cada día. Miren qué interesante. Así vas a lograr tú la santidad, cumpliendo los deberes que te corresponden cada día y viviendo una vida en la virtud de la alegría. Dirá uno, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó Don Bosco? Lo saca del mismo Evangelio. La responsabilidad es fundamental. Por eso después Don Bosco elaborará el sistema preventivo. Pero es hermoso. Hay gente, y sobre todo por lo de la época, ¿verdad? Se flagelaban, hacían grandes penitencias, no comían, y entonces, porque había que mortificar el cuerpo. Las mortificaciones, dice Don Bosco, serán cumplir tu responsabilidad, levantarte temprano para ir al colegio, hacer las tareas, hacer tu oración sencilla. Las prácticas de oración que pone Don Bosco son sencillas, no son grandes oraciones. Y ahí vendrá más adelante lo que Don Bosco le sugería a su familia y a sus jóvenes. Hagan pequeñas oraciones, ¿cómo se llaman? Jaculatorias. María Auxiliadora, protégeme. Si decimos eso de corazón, vale mucho más que hacer un montón de oraciones que a veces quedan vacías. Esto no basta, la vida cristiana es virtuosa, su proceso trabajoso. Hay que sufrir con Cristo para ser glorificados con Él. Lo esencial, la ascesis de Don Bosco supone una sumisión inteligente a la vida, porque Dios está en el origen de ella y todos deben ordenarse a ella. No hay santidad sino en el cumplimiento, lo que les acabo de decir, a veces costoso, de su voluntad, muchas veces identificada con el deber. Ahí está la clave. Para los salesianos, la clave de la santidad, ¿dónde está? En el cumplimiento del deber, sin andarnos quejando. Y eso es lo que en el campo educativo se les trata. Digo se les trata, porque a veces los muchachos no lo quieren asumir, ese compromiso. Por eso aquella frase después de Don Bosco, que será el proyecto de vida para sus jóvenes: buenos cristianos, honrados ciudadanos. Ahí está. No busquemos otro tipo de espiritualidades complejas o raras. Además, el cristiano debe saber desprenderse de los obstáculos, conservar solo los bienes necesarios a su condición. Se somete humildemente a los hombres que le hablan en nombre de Dios y con particular atención evita toda sombra de falta, sobre todo en el campo de la castidad, donde el recato de nuestro santo era extremo. Para Don Bosco tiene muchos sueños. Creo que todos nos hemos dado cuenta que Don Bosco soñaba, y hay uno de los sueños de los diamantes, y en ese sueño una de las virtudes que Don Bosco quería insistirle mucho a sus salesianos y a los jóvenes era la virtud de la castidad. Hoy nosotros diríamos, padre, eso está difícil. Uno lo oye a cada rato en los confesionarios. Se ha tornado un vicio, esa es la palabra, la pornografía, la sexualidad desenfrenada. Es decir, que Don Bosco, a pesar que es un santo del siglo XIX, sigue siendo vigente hoy, porque lo que nos está proponiendo es eso. En fin, no se ve que los fenómenos místicos cuya presencia fue reconocida en la vida de Santo Domingo Sabio y en su propia vida los haya considerado nunca esenciales a una santidad consumada. Don Bosco decía, toda nuestra vida tiene que ser un camino para la santidad. Es decir, que la persona que asume el espíritu salesiano es una persona que lucha por ser santo. Aunque hoy se confiese y vuelva a cometer pecado, se tiene que volver a levantar y no decir aquellas frases estereotipadas: es que yo soy así, soy débil, padre, ¿cómo voy a hacer? Y la gracia que nos dan los sacramentos y el Espíritu Santo que hemos recibido
a través del sacramento del bautismo, ¿dónde lo dejamos? Ese es el punto clave. Una de las características del pensamiento espiritual de Don Bosco podríamos decir lo siguiente: todo pensamiento o doctrina espiritual se refiere a Cristo, supone una determinada concepción del hombre, un estilo de ascesis. Esta palabra parece rara hoy, en nuestro siglo XXI. ¿Qué es la ascesis? En palabras de Don Bosco, es la templanza, doblegar la voluntad desenfrenada. Es que a mí me cuesta, padre. O como algunos dicen, es que yo llego siempre tarde al trabajo porque me cuesta levantarme. Nunca hay ese propósito en una cuestión práctica de levantarme temprano. La ascesis es eso: haré lo posible, porque entonces eso nos llevará a un crecimiento espiritual, un estilo de ascesis, de oración. Don Bosco oraba. Los estudiosos de la espiritualidad afirman que hay dos tipos así de espiritualidad en la época de Don Bosco: la espiritualidad activa y la espiritualidad contemplativa, la de muchos santos que se dedican a la oración largas horas. Ambas nos conducen al Señor, pero Don Bosco decía: hay que ser contemplativos en la acción, tampoco sin caer en el activismo desenfrenado. Cuánta gente, cuántos jóvenes hacen un montón de actividades, pero están vacíos espiritualmente del Señor. Y alguna referencia por uno de los dos géneros de vida cristiana, representados tradicionalmente por Marta y María. Don Bosco decía: hay dos géneros de vida espiritual. Creo que nos recordamos aquel pasaje bíblico: Marta y María. Marta, Marta, tú te afanas en hacer un montón de cosas. Cuando Marta le reprocha a Jesús que María se ha quedado a los pies del Señor, escuchándolo, mientras ella está preparando la comida. Ahí le dice: Marta, Marta, tú te aferras a un montón de cosas. María ha elegido la mejor parte. Está escuchándome, está adorándome, está en visita al Santísimo, dialogando con el Señor. Don Bosco era un optimista y por eso creía siempre en el joven. Para Don Bosco no había joven malo y bueno. Siempre existía la posibilidad de la salvación. Siempre creía en ellos. Don Bosco era un optimista. Recordemos una de sus máximas favoritas, copiada en un registro de su breviario. O sea, el breviario era el libro donde se hacen las oraciones, laudes, vísperas. He comprendido que no hay nada mejor que estar alegre y hacer el bien durante toda la vida. Y eso es lo que le va a marcar a Don Bosco el camino de su espiritualidad. Cuentan que cuando Don Bosco estaba más sonriente y más alegre, era cuando más problemas tenía. Y tenía problemas económicos, como muchos de nosotros también. Y tenía grandes problemas de salud. Le dolían casi todas las muelas, dicen los médicos, ya en los últimos años de su vida, y él siempre con una sonrisa aparte. Por temperamento, por sumisión a maestros venerados y por convicción adquirida, admiraba al hombre y confiaba en sus capacidades. Rastros de un agustinismo excesivo son raros en el pensamiento de su madurez. Sin embargo, se ha visto que no cayó en la ingenuidad de profesar un puro humanismo. Su ascesis era exigente, aunque algún observador superficial no la había advertido. El lema trabajo y templanza que daba a sus discípulos obligaba a estos a una vigilancia constante sobre sí mismos. No aprobaba las penitencias exteriores ni las maceraciones desmedidas, es decir, los castigos, las heridas, los golpes, para tratar de doblegar las pasiones del cuerpo. Daba preferencia a la mortificación espiritual, que somete la voluntad, y a la mortificación inevitable, que se acepta por sumisión a Dios. Predicaba una ascesis oculta, cuyo modelo era Cristo crucificado. Y aquí quiero terminar. Podríamos hablar de Don Bosco largamente. ¿Por qué se habla de ascesis
oculta, y el ejemplo es Cristo crucificado. Creo que todos hemos oído los textos de la pasión de Jesús. A pesar que los fariseos le daban improperios a Jesús, bájate de la cruz, el Señor ni una tan sola vez abrió la boca. Solo abrió para pedir agua, tengo sed, y para pedir perdón por aquellos que lo condenaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nunca desde el crucifijo o desde la cruz Jesús estaba con una mirada de juez castigador. Esa es la tesis que don Bosco pedía. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que aprendamos a ir conociendo a don Bosco, porque esto que les he relatado son apenas unos destellos de la espiritualidad de don Bosco. Pero pidámosle al Señor que nos ayude también a ser unas personas alegres a pesar de los problemas, a ser unas personas que nos mortificamos espiritualmente más que materialmente, a aprender a perdonar al hermano, a soportarlo, porque es diferente a nosotros. Esa es la tesis que pedía. Y a creer en que cada hombre y mujer tiene la capacidad de salvar. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía y a San Juan Bosco que nos ayude a cada uno de nosotros a ir creando una espiritualidad que nos acerque cada día más al Señor. Que así sea.